La luz. Ahí está. Sí, Ahí, ahí empezamos a grabar. Eso quería asegurarme, que arrancáramos ya con la grabación. Este video suele quedar en el canal de YouTube de FUPSI cuando bueno, es apropiado que quede ahí y cuando en caso de que haya información clínica, etcétera, en ese caso no queda o bueno, se recorta esa parte. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Sí, acá Gabriela y yo en representación de FUPSI vamos a hacer la apertura y bueno, y presentar también a nuestros ponentes del día de hoy. Así que bueno, FUPSI, como ustedes saben, es una federación, la Federación Uruguaya de Psicoterapia, es una federación de asociaciones, instituciones que la componen, única en América justamente en esto de integrar diferentes líneas bueno, justamente una integración bien armónica y que se complementa y se retroalimenta en los aportes de las diferentes visiones teóricas y líneas psicoterapéuticas. Y hoy tenemos, bueno, el gusto de presentar la actividad que las dos ponentes nos van a brindar en el día de hoy a cargo de una de las instituciones, como cada mes. Cada una de las líneas y de las instituciones que componen FUPSI presenta una actividad y hoy vamos a tener el gusto bueno, de contar con una de ellas. Vamos a presentar con Gabriela a las dos ponentes. Las estoy viendo por ahí Virginia Brignoni y Laura, ahí la vi, no la encontraba, hola. Laura de Ramón, por ahí las dos personas que, bueno, con las que vamos a tener el gusto hoy de contar para nuestra actividad del día y ya ustedes nos van a dar más información del tema en sí. Si tienen pantalla, tienen que compartir pantalla, ¿verdad? Exacto, Ah, sí. en ese Si me caso las habilitas ponemos a mí, de Están, coanfitriona, buenas sí. noches, están habilitadas ya Están para compartir. habilitadas ya. Bien, perfecto. perfecto. Bueno, entonces en mis manos está presentar a Virginia. Vamos a arrancar con Virginia. Virginia Brignoni es psicóloga y psicoterapeuta, magíster en educación, con énfasis en dificultades de aprendizaje, especializada en psicología educacional, posgraduada en dificultades de aprendizaje y en psicoterapia de niños y adolescentes. Virginia desempeñó tareas profesionales en el Pereira Rosell, integrante del equipo también multidisciplinario de Clínica Prego, Colegio del Huerto, Colegio Maristas, docente universitaria en la Universidad Católica y en Clínica Prego. Ha impartido charlas y cursos en diferentes centros educativos. Se desempeña en el área clínica y psicopedagógica en consultorio particular. Integrante de APIA, UDEP y AUP. Ahí están ingresando las personas que van llegando. Así que bueno, Virginia, muchas gracias por el tema que nos vas a presentar hoy. Vamos a presentar a Laura y bueno, ya después dejamos en sus manos la actividad de hoy. Bien, Laura Ramón es licenciada en psicología de la UDELAR, hizo un posgrado en psicoterapia psicoanalítica en la Clínica 1, desempeñó tareas profesionales en el Hospital Pereira Rosell, trabajó como psicóloga en una ONG, en el sector CAIF e INAU, es miembro de AUDEP y trabaja como terapeuta en clínica privada. Bien. Pertenecen al área de adolescencia de AUDEP. Bien. Bueno, así que ahí va llegando, hay un montón de inscriptos, la verdad que un éxito esta actividad. Ya se integraron bastantes, los que vayan llegando, bueno, van a ir escuchando de a poquito. Así que arrancamos con todo. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, bueno, y es un gusto poder compartir con ustedes hoy este momento como de intercambio, en donde nosotros como integrantes de AUDEP queríamos, bueno, compartir con los colegas algunos de los mojones que hemos venido trabajando en el área a lo largo de los últimos tiempos, algunas reflexiones que hemos estado como generando, algunas preguntas también. Bueno, la idea es poder pasar este tiempo compartiendo con ustedes toda esta información e intercambiando. No sé si ustedes están viendo ahora la pantalla que yo compartí. ¿La pueden ver? Sí, sí, se ve perfecto, sí. Ah, perfecto. Cualquier cosa me avisa. Vale. Bueno, la idea es, obviamente,
trabajar sobre las adolescencias en plural, porque de alguna manera nosotros consideramos que la adolescencia está atravesada por distintos planos que van desde lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo y también la incidencia del contexto, y una mirada desde la interdisciplina justamente por nuestra formación y además nuestros ámbitos de inserción laboral. Si bien somos todas psicólogas y psicoterapeutas y pertenecemos a UDEP, también nuestra formación se ha fogueado, digamos, de aportes de distintas disciplinas y nuestra inserción laboral también. No solo trabajamos en el consultorio con adolescentes, sino que también estamos insertas en el ámbito educativo o hemos estado trabajando en equipos multidisciplinarios o también en el ámbito mutual y hospitalario. Bien, La vamos a ver pantalla quedó si fija. quedó Quedó fija. fija. ¿Ahora Ahí va. sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, por eso lo de la mirada transdisciplinaria, porque en nuestra labor de alguna manera integramos todos los aportes teóricos y nuestra experiencia en el ámbito, integramos los aportes del psicoanálisis relacional, de la orientación educativa, de la psicología evolutiva y la psicología del aprendizaje, la psicología cognitiva, la psicopedagogía y las ciencias de la educación. Nosotros esta presentación y estos temas que queremos abordar con ustedes lo vamos a ir haciendo siempre desde una doble mirada, ¿no? Como terapeutas y trabajando desde la consulta clínica y también desde el ámbito educacional como integrantes de los equipos de orientación educativa dentro de los centros educativos, porque el centro educativo es el ámbito, digamos, por excelencia donde se despliegan muchas de estas cuestiones que atraviesan las adolescencias. Y como bien decías, ¿no? Hoy al principio, muchas de nosotras atravesadas por el trabajo que hemos desempeñado en los centros de salud, ¿no? Entonces, tal vez por eso también es interdisciplinario. Exacto. Entonces, para hacer un poquito de historia, quienes les hablamos como representantes del área de AUDEP, el área está conformada por distintos terapeutas. Quienes coordinan el área son Alicia Constanzo y Florencia Chavay-Golsky, y los integrantes en este momento son Ana Blanco, bueno, Virginia Briñón y quien les habla, Natalia Castelli, Cecilia Cordones, Adriana Di Tomaso, Humberto Giaquelo, Laura Ramón, Mariana Paira, Débora Thompson y Claudia Battenberg. En realidad el área surge allá por la década del año 2000, en el 2007, surge la propuesta en AUDEP de crear un área con una especificidad diferente a la especificidad de niños, en donde poder intercambiar con otros profesionales sobre la clínica, poder seguir formándonos y actualizándonos y acercándonos a las investigaciones más recientes. Entonces, generar también de alguna manera algunos insumos que nos ayudaran a mejorar nuestras prácticas, poder difundir también las cuestiones que íbamos trabajando. Entonces, dentro de las tareas del área estaban estas que aparecen en la diapo, que eran estudiar la bibliografía actualizada, intercambiar, integrar y pensar sobre también las presentaciones novedosas de las adolescencias en los distintos momentos, ¿no? En los distintos tiempos. Pensar y repensar la clínica, transmitir en actividades científicas, congresos y cursos abiertos, ¿no? Si bien nosotros nos reunimos una vez cada 15 días en el área, físicamente, presencialmente, en forma sincrónica también estamos todo el tiempo como intercambiando material y reflexiones en torno a este tema que nos compete, que son las adolescencias. En ese entrecruce de planos entre lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. Entonces, para ordenarnos un poquito, nosotros establecimos un rutero con Laura en donde vamos a detenernos sobre 3 aspectos esenciales. Primero vamos a compartir con ustedes algunos aspectos que hemos venido trabajando en torno, bueno, a las características propias del proceso y de esta etapa adolescente, las pérdidas que conlleva, los duelos subsiguientes y los desafíos y los logros.
Allí abordaremos algunos temas como la autonomía, la identidad, la confirmación del narcisismo, la autoestima, las exigencias a las que se enfrentan los adolescentes en este periodo, tanto académicas como de pertenencia y de búsqueda. Y esto que vamos a ver en los adolescentes, paralelamente lo vamos a ir también conversando en relación a los padres de esos adolescentes. En un segundo momento vamos a detenernos y conversar sobre lo que tiene que ver con el acompañamiento y el apuntalamiento a estos docentes y a sus padres, siempre desde esta doble mirada de lo que ocurre en el espacio y el vínculo terapéutico y lo que ocurre dentro de los centros educativos. Y por último, vamos a compartir algunas reflexiones en torno, bueno, al impacto del contexto actual en las adolescencias y en los padres de estos adolescentes. No sé, Laura, si querés agregar alguna otra cosa o seguimos. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, ¿qué caracteriza el tránsito adolescente? El tránsito adolescente estaría marcado por una doble crisis. Por un lado, una crisis en el mundo interno, a partir de los cambios físicos y psíquicos que se producen en esta etapa, ¿no? Y una crisis a nivel de sus vínculos, ¿no? En esto empieza a haber como ven acá abajo, ¿no? Un periodo de cambios biológicos, cambios físicos, psíquicos, conlleva pérdidas, duelos, desafíos, pero también logros. Pérdidas, ¿por qué? Porque se produce la pérdida del cuerpo infantil, los padres de la infancia, ¿no? La identidad infantil, toda la estructura psíquica infantil. Entonces, quedaría como en una especie de vacío, y acá empiezan como a salir al mundo en una búsqueda de urgencias identificatorias y vinculatorias, diría Cao, ¿no? Y en esta misma etapa, ¿no? También tenemos como que lo que caracteriza es como el acceso a la genitalidad. El acceso a la genitalidad concomitantemente con la apertura, ¿no? A grupos de pertenencia, ¿no? A grupos de, bueno, con los grupos de pares, se pasaría de la endogamia a la exogamia, ¿no? Bueno, en esto que decíamos, ¿no? En la inclusión de la pertenencia y referencia. Esto es como consecuencia de la pérdida del soporte identitario, ¿no? Necesitan de alguna forma, ¿no? Empezar nuevamente a buscar una nueva identidad. Y esto nos trae a colación, ¿no? Me cambiaron la imagen, volvemos. ¿Voy para atrás? A la confrontación generacional, ¿no? Tan característica ellos empiezan a tener voz y voto, empiezan a confrontar, empiezan de alguna forma a no tomar en cuenta lo que los padres decían. Esa verdad absoluta, bueno, pasa a ser cuestionada. Y a veces no es tan fácil desde el lado adulto, ¿no? Deben poder tener una estructura que puedan sostener y sobrevivir a esta confrontación, ¿no? Para que pueda desarrollar y pueda construir la subjetividad, su propia subjetividad, ¿no? Que a veces no es tan fácil, dadas los cambios que se vienen atravesando también en el mundo adulto, ¿no? A veces la dificultad para poner los límites, el desdibujamiento o las diferencias que se dan a nivel de las generaciones, la horizontalización y fraternización entre los vínculos de padres y hijos, a veces es algo que no es tan fácil de lograr. Muy bien. Adolescencias, ¿no? Otra de las formas de poderlas explicar es desde el punto de vista evolutivo. Podríamos decir que la adolescencia es un proceso de maduración biológica, psicológica, social y cultural que transcurre aproximadamente entre los 10 y los 20 años de edad, durante el cual
ocurren una variedad de transformaciones a gran velocidad e intensidad. Comenzarían con la pubertad, produciéndose los grandes cambios corporales que impactan a nivel psíquico, físico y biológico, ¿no? El término pubertad involucra estos aspectos biológicos de la adolescencia, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Se observan también dificultades en la autorregulación. ¿Por qué? Porque hay un área en el cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que más tardíamente demora en madurar, en desarrollarse. Es en esta área donde, o en esta zona, donde se encuentran los procesos de cognición, el control de los impulsos, bueno, el juicio, ¿no? La toma de decisiones. Al ser de las áreas que más tardíamente maduran, es lógico que aparezcan estas dificultades en la autorregulación. También aparecen los caracteres sexuales secundarios. Se produce el estirón puberal y además se adquiere la capacidad de reproducción. De ahí, de todos estos cambios que venimos nombrando de alguna forma, es que se hace importante contar con un entorno familiar, educativo y social que pueda regular lo que el cerebro aún no puede lograr. ¿Y por qué hablamos de adolescencias en plural, como es el título? Porque cada subjetividad se constituye en interacción y con influencia del entorno. Lo familiar, lo social y el mundo circundante actual atraviesan todo el transitar adolescente. ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien. Bueno, otra de las características del tránsito adolescente, bueno, son estos movimientos oscilantes que podemos ver en sus conductas, ¿no? Que pueden ir desde lo progresivo a lo regresivo, ¿no? Podrán tramitarse, que de alguna forma se podrán tramitar de una forma más adecuada o menos adecuada si hay adultos o una sociedad que acompañe y sostenga el cambio. Muchas veces podemos ver que van desde la total autonomía a un comportamiento de repente totalmente dependiente, ¿no? Entonces uno a veces queda como, lo trato como niño, lo trato como adulto, como lo trato, también desde el lado adulto, ¿no? Bueno, pueden tener conductas regresivas y muy contrastantes, ¿no? Debido a la impulsibilidad, a la irritabilidad, pueden pasar del orden al desorden y viceversa, ¿no? Pueden ir desde una hiperexigencia absoluta hasta estados de absoluta apatía y aburrimiento. Allá en la década de los años 50, 60, Erikson acuñó el término de moratoria social un poco para dar cuenta de este proceso, ¿no? Él habla de un tiempo muerto. Ocao lo define como un trasbordo, un compás de espera, un tiempo de preparación, de exploración, en esta búsqueda que hace el adolescente en torno a su identidad, ¿no? Esto me hace acordar, es un paréntesis, ¿no? Yo hace muchos años recibí en consulta a un chico que los padres muy angustiados porque él pasaba todo el tiempo con los juegos virtuales, ¿no? En ese momento había mucha confrontación con el hermano, los padres realmente muy preocupados porque obviamente había descendido el nivel académico y solo quiere jugar, solo quiere jugar, solo quiere jugar, solo están los jueguitos. Veníamos trabajando en las sesiones, bueno, todo este tema de la rivalidad, y lo que surge fue que el juego consistía, ¿no? Bueno, él era el médico de un ejército que luchaba contra otro ejército. Y cómo a través de esta asunción de un rol diferente, él estaba tratando de alguna forma reparar toda la herida que sentía
porque estos padres no lo entendían o él sentía que en realidad estaban privilegiando al hermano. Los papás no entendían este volcamiento que tenía en el juego. Pero bueno, creo que viene a colación a propósito de este tiempo de espera, de preparación, de exploración y de ensayar diferentes personajes que lo van conduciendo, ¿no?, a la adquisición y a la construcción de su identidad. Es esperable también que en este tránsito podamos encontrar dificultades. Dificultades, angustias, conductas disruptivas, cambios de carácter o conductas, bajos rendimientos académicos, que es de esperar que sean pasajeras y o cambiantes, ¿no? No toda crisis de proceso adolescente da cuenta de patología. La frontera entre la normalidad y la patología a veces no es tan clara en estas épocas. Entonces debemos situar a las conductas en su contexto personal, sociohistórico y cultural. Virginia, ¿querés aportar algo? Sí, quizás transmitirles que cuando nosotros quisimos como sintetizar algunos aspectos centrales de este tránsito adolescente y pensamos en las imágenes, esas que ustedes ven en la diapo, y en la anterior, ¿se acuerdan que había unos adolescentes que tenían puestas como unas máscaras cubriendo el rostro? Ahí todo el tema de, bueno, la búsqueda de la identidad y quién soy, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo. Ahora, mientras te escuchaba, Laura, pensaba en un paciente que me decía el otro día, porque yo de niño era de tal manera, pero yo ahora quiero ser de otra manera. Entonces, ¿cuál es mi verdadera personalidad, no? Se preguntaba en la terapia. Entonces, cómo ir integrando todos estos aspectos que generan muchas veces confusión, malestar, eso como propio también de la adolescencia. Estos símbolos que pusimos, ¿no? de estos dibujos de adelantar y retroceder, porque también es como muy típico, lo vemos todo el tiempo. El otro día trabajando en el colegio una mamá me decía, es que no puedo entender porque para algunas cosas es tan autónoma y funciona tan bien y tan responsable en lo del estudio, pero el otro día se fue a hacer las uñas y no le gustó cómo le quedaron, no se animó a decirle a la persona que le hizo las uñas y me dijo, mamá, ¿no me acompañás vos y para ver si me las pueden cambiar, ¿no? En esto de entre los momentos donde, bueno, se sienten grandes y quieren generar autonomía y estos otros momentos de una dependencia y una cosa más regresiva. Y bueno, y después pusimos ahí a tristeza intensamente porque eso refleja gran parte del tiempo del adolescente. Surge esto del malestar, de la ambivalencia, de los sentimientos encontrados, de la angustia o su otra cara que tiene que ver con la irritabilidad también. Entonces, esto es parte del tránsito adolescente, pero ahora quisiéramos compartir Y con la, ustedes el y la, cuento. y la variabilidad que hay, ¿no? Que pueden oscilar ir desde la tristeza hasta una alegría absolutamente excesiva también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Esto que escuché en algún momento, yo soy medio bipolar, porque ellos manejan esto, ¿no? Porque paso en un momento estoy re bien por allá arriba y en otro momento bajón total. Rebajón. Bueno, Bien. y ahora Virginia, a través de un cuento, va de alguna forma a graficar, a representar algo que vamos a trabajar en la próxima diapo. Bien. El cuento, quizás alguno de ustedes lo conocen, lo usamos bastante en el ámbito educativo. Si hay alguna que es docente por ahí o alguno que es docente, capaz que lo reconoce, se llama La flor roja con el tallo verde. Así que yo les voy a leer esta historia. Déjenme ver que la encuentre acá. Capaz que podemos... A ver. Estoy pasando las hojas, pero... Miren que nosotros somos inmigrantes digitales y entonces con la tecnología... A ver, ahora sí.
Ok. Bueno, el cuento dice así. Había una vez un niño pequeño que estaba en clase de dibujo creativo. La profesora les informa que había llegado la hora de pintar y el niño se puso muy contento. Cogió su estuche de colores y empezó a trazar las primeras líneas de lo que iba a ser un coche con alas de color azul y rosa. Su imaginación parecía no tener límites. Un momento, dijo de pronto la profesora, y el chico dejó súbitamente los colores en su mesa. Todavía no he dicho qué vamos a pintar. Hoy vamos a dibujar flores, añadió. ¡Ah, genial!, pensó el niño, porque a él le encantaba dibujar flores. Y enseguida empezó a dibujar una flor que no existía, con forma de cohete y de un color similar al del arco iris, así como él se la imaginaba. Pero nuevamente la maestra volvió a interrumpirle diciendo: un momento, todavía no he dicho qué tipo de flor vamos a pintar. Así que el niño dejó los colores sobre su escritorio y observó cómo la profesora empezó a dibujar en la pizarra una flor roja con el tallo verde. Les enseñó exactamente cómo se tenía que hacer y todos los niños comenzaron a imitar su dibujo. Al niño le gustaba más su flor que la de la maestra, pero se limitó a obedecer sus indicaciones. Cogió otra nueva hoja en blanco e hizo una flor como la de la profesora, roja, con el tallo verde. Y los años fueron pasando y el niño fue creciendo y fue aprendiendo en cada clase a esperar, a obedecer, a imitar, haciendo las cosas siguiendo el método que su maestra le enseñaba. Y ella estaba haciendo con sus alumnos lo mismo que sus profesores en aquel entonces habían hecho con ella. Finalmente, el niño y su familia se mudaron a otra ciudad y el chaval fue a una escuela nueva. Y durante su primer día de clases, la maestra le dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. Mientras el resto de los chicos empleaba su creatividad para pintar cualquier cosa que se les ocurriera, el chico nuevo se quedó quieto, esperando que la profesora le dijera qué tenía que dibujar y cómo tenía que hacerlo. Pero ella no decía nada. Se limitaba a caminar por el aula, observando con curiosidad y admiración las creaciones de sus alumnos. De pronto la maestra se dio cuenta de que el nuevo alumno seguía sin tocar su estuche de colores. Así que se acercó hasta él y le preguntó: ¿por qué no estás dibujando nada? Y el niño, sorprendido, le contestó: estoy esperando a que me digas qué vamos a dibujar hoy. A lo que la profesora le contesta: podés dibujar lo que tú quieras. El niño se quedó boquiabierto. No se esperaba que tal libertad fuera posible en una escuela. Y sin embargo, siguió quieto. ¿Qué ocurre?, le preguntó la maestra. ¿Estás bien? Sí, dijo el niño, solo que no se me ocurre nada que dibujar. La profesora, extrañada, trató de motivarlo, diciéndole: a ver, ¿qué es lo que más te gusta? El niño, un poco incómodo, le contestó: no sé, la verdad. Y la maestra, con mucha delicadeza, se sentó junto al niño e insistió un poquito: tenés toda la libertad del mundo para dibujar lo que te apetezca, lo que sea. No te preocupes si está bien o si está mal. Lo importante es que te haga ilusión y que te diviertas. ¿Qué me dices? A ver, ¿qué te gustaría dibujar? Y el niño incrédulo le respondió: no sé, ¿una flor? Y la maestra, llena de entusiasmo, le contestó: ¡qué buena idea! Me encantan las flores. A ver, ¿qué tipo de flor te gustaría dibujar? Puedes dibujarla con la forma que tú quieras y del color o los colores que más prefieras. Y el niño
con un brillo especial en sus ojos, le preguntó, ¿de la forma y del color que yo quiera? Y la maestra, sintiendo, le dijo con ternura, claro, si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores, ¿cómo podría yo saber quién lo ha dibujado? Y seguidamente el niño cogió un par de colores y comenzó a pintar una flor roja con un tallo verde. Laura, te cedo la palabra. Si me compartís la pantalla. A ver. Bueno, pero mientras que no estamos en pantalla, yo creo que este cuento viene a colación de algo que también es característico, ¿no?, de la adolescencia. La creatividad, ¿no? La creatividad como posibilidad de elaboración. Entonces nos hace pensar, ¿no? ¿Qué pasó con esta creatividad? ¿Qué pasó con la creatividad de este niño? Bien sabemos que en la adolescencia emerge con fuerza una enorme creatividad. Él llegó todo lleno de ilusión en la primera fase a hacer su propia producción. La creatividad es una capacidad primaria del ser humano que surge en un encuentro con un otro, en un intercambio confiable. Todo ello favorece los procesos de subjetivación y discriminación, encuentro con uno mismo, permitiendo desarrollar relaciones intersubjetivas sin sentirse amenazado. Es un hecho o un objeto cultural, vehículo de expresión que permite canalizar la fuerza vital, así como tramitar los conflictos de esta etapa. Nos permite simbolizar y expresar la pertenencia e identidad de un grupo y diferenciarse de otro. Pero para esto también es importante que haya un adulto que reconozca y valide el potencial creativo del adolescente. ¿Qué pasó desde el lado adulto, ¿no?, con la validación o de repente el reconocimiento de ese potencial creativo? ¿Qué hubiera pasado, ¿no?, si hubiera esta maestra última, ¿no?, hubiera sido el primer modelo de este niño? Habría bloqueado su posibilidad de creación, hubiera permitido desarrollar su identidad. Me parece que es un concepto que es muy válido y ilustrativo del concepto y de la característica. Sí, a mí me hace acordar, Laura, bueno, un poco Winnicott traía esta idea, ¿no? La creatividad, que es algo propiamente humano, que los humanos tenemos. De hecho, lo primero que crea el niño es la ilusión, ¿no?, del pecho materno. Y cómo esta potencialidad creativa que todos tenemos puede verse potenciada o obturada en determinados momentos, y cómo esto se da a partir del encuentro con un otro, ¿no? Y esto que la creatividad que te hace único, ¿no?, en tu creación. Esto que el niño de alguna manera pintaba, estas flores con forma de cohete, con diferentes colores, era, bueno, ese potencial creativo que después, bueno, fue como viéndose obturado en educación. Todo el tiempo nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa curiosidad, con esa creatividad, con esas ganas de aprender, que después el niño va avanzando y el adolescente va haciendo su trayectoria educativa, y parece que cada vez, bueno, esto va como menguando? Pero la adolescencia es un tiempo realmente en donde la creatividad vuelve como a emerger con mucha fuerza, ¿no? Después podemos intercambiar más adelante, capaz, Laura, la actividad que hicimos con AUDEPMA el año pasado en Maldonado. Sí, Y este perfecto. grupo, ¿no?, que Atrasada media hora, no es tanto, pero a ver si le encuentro estamos. Bueno, la ligazón. ¿seguimos? Ahí mientras que no estén hablando se silencian así, no se distraen ahí. Ok, No, porque bien.
Sí, escuchábamos algo, no sé, Sí. alguien quiere, miren que esto está abierto a la Sí. intervención, si alguien quiere decir algo o abrimos el espacio para intercambiar más adelante, eso no sé cómo lo manejan ustedes desde FUPSI. Como ustedes prefieran, pero normalmente se da al final, más adelante ya la última parte, abrir el espacio para Perfecto, compartir, pero lo como ustedes hacemos así. prefieran. Lo Ah, hacemos así. Sigamos bien. con los... Entonces, Bien. Bueno, nosotras en el área nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cuánto de las adolescencias, cuántos de los aspectos de este transitar adolescente sigue teniendo vigencia a lo largo de los años? La mayoría de nosotras ya tiene, yo les diría que algunas décadas de trabajo profesional y de trabajo con adolescentes, y nos preguntamos, bueno, ¿es lo mismo las adolescencias de los años 90 que las adolescencias de los años 2000, que en el 2010? Bueno, ¿cuánto hay que permanece y cuánto de las adolescencias lo seguimos viendo? Lo vemos ahora, pero lo veíamos antes. ¿Y qué es lo que trae de novedoso también y diferente al interactuar con el contexto, digamos, de cada época? Y estas cosas que trae, como, bueno, que seguimos viendo, son justamente a partir de los cambios que hoy Laura decía, de los cambios en el cuerpo, las pérdidas y los duelos por los cuales tiene que transitar el adolescente. Y el primero de ellos es el duelo por el cuerpo de la infancia, ese cuerpo que de alguna manera, aunque los cambios son esperados, y en esta época, bueno, no es ninguna novedad, los chicos tienen acceso a mucha más información, entonces los cambios propios de la pubertad son esperados, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Hay más diálogo con los padres, se vehiculiza mucho más la información, casi todos los centros educativos tienen todo lo relativo a la educación afectivo-sexual. Entonces, hoy, mucho más que antes, ya saben los cambios que se van a ir dando, pero de igual manera se sigue experimentando como una sorpresa, ¿no? Como algo que irrumpe ahí y desacomoda un poquito. Entonces, aparecen todo lo que tiene que ver con los miedos, las angustias, el disgusto por este cuerpo que va cambiando tan rápido y que los cambios físicos van a un ritmo y los cambios psíquicos van a otro. Esto lo vemos todo el tiempo en las adolescentes son más de expresar, las adolescentes mujeres. Ay, porque no me gusta mi nariz porque es, no sé, es hacia abajo. O, ay, yo soy muy alta, me dicen jirafa y no me gusta ser tan alta. O en los adolescentes varones, en la época del estirón, los varones, ay, cuando no crecen lo suficiente, ay, pero yo sigo siendo bajito y no voy a crecer más. Y esto genera como mucho malestar, ¿no? Entonces, es algo que desacomoda. Kessler decía, bueno, se va de la decepción, ¿no? La desilusión de lo que se imaginaba también, a la conquista del sí mismo y también a la apropiación de ese cuerpo y al amigarse con ese cuerpo más adelante. Em, Nosotros, de alguna manera, este malestar en torno al cuerpo lo vemos porque el cuerpo se inscribe también como un territorio donde se expresa la creatividad y donde se expresan los malestares también, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años en un centro educativo que hicimos una investigación para tratar de ver las ideas previas de los chiquilines en torno a la sexualidad y a los cambios corporales, y había un desconocimiento muy grande, y les estoy hablando 25 años para atrás, un desconocimiento muy grande. Las niñas sabían que les iba a venir la menstruación, que todo el tema del vello a nivel del cuerpo, estos cambios lo sabían, pero había un desconocimiento total de lo que pasaba en el otro sexo y viceversa. Hoy por hoy, esto no es tan vigente, los chiquilines ya saben lo que les espera, pero sigue resultando como igual de conmocionante, digamos, para ellos. Esto también entre el cuerpo, ¿no? Estas oscilaciones entre el mostrar y el no mostrar. Entre mostrar y entonces las chiquilinas se siguen, como hace muchos años, arremangando las polleras cuando van al liceo, ¿no? Las polleras
que empieza primer año de liceo y están por abajo de la rodilla, se empiezan a subir un poquito más alto, ¿no? Esto de mostrar un poquito más, pero a la vez de tapar, y entonces me pongo el buzo y me lo ato a la cintura para que no se me vea la cola, ¿no? Estas cosas entre el mostrar y el exhibirse, y hoy mucho en las redes, y esto de tapar y cambiar algunas características corporales que me disgustan, y entonces todas las fotos antes de subirlas a las redes pasan por 1000 inspecciones, por 1000 retoques. Entonces, en todo esto vemos las características de cada, cómo impacta cada tiempo, pero como que siguen habiendo algunas cosas que son propias y se mantienen con el paso del tiempo en cuanto al transitar adolescente. Otro de los cambios que se generan a nivel de la adolescencia es todo lo que tiene que ver por el cambio y la pérdida de esa identidad infantil que se había consolidado. Y la crisis, nosotros pensamos la crisis como, bueno, la ruptura de un equilibrio que ya se había logrado, un tiempo como de inestabilidad en aras de lograr un mayor y mejor equilibrio, ¿no? Pero hay que transitar por esos embates y ese tiempo, bueno, que de alguna manera CAO trae de moratoria, ¿no? El adolescente se ve enfrentado a una remodelación del yo, bueno, la identidad, ¿quién soy yo ahora? Y cómo quiero ser, ¿no? Del registro narcisista y de su autoestima, cuánto valgo, ¿no? Nosotros a veces nos gusta explicarle a los papás, porque todos traen esto de la autoestima y de la confianza en cuanto a preocupación, que bueno, que la autoestima se sostiene sobre dos pilares. Uno que tiene que ver con eh, el sentimiento de valía, de ser valioso, y el otro pilar que es el sentimiento de competencia, de ser competente, no de rivalidad, sino de ser bueno en lo que hago, en lo que emprendo, en lo que llevo adelante. Entonces, para el niño alcanzaba con ser valorado y ser valioso y sentir que era una prioridad en la vida de los papás, pero en la adolescencia ya no alcanza, ¿no? Y entonces esa valoración ahora tiene que venir del lado de los pares. Entonces, ahí gran parte del malestar adolescente también vemos que se juega a ese nivel, ¿no? Cuando se sienten excluidos, cuando sienten que no pertenecen, cuando sienten que se deja de lado. Y si pensamos en unos años antes y ahora, esto sigue siendo vigente, solo que, bueno, antes capaz que no te invitaban a una fiesta o una reunión, no te enterabas. Ahora no te invitan, pero te enterás porque siempre se está mostrando en las redes, acá estamos reunidos en, ¿no? Entonces, pero esto de, bueno, ¿cuánto valgo? ¿Qué valioso soy? Ahora pasa a buscarse esta valoración en el grupo de pares. Y por supuesto hay toda una remodelación del super yo, ¿no? En esto y el ideal del yo. ¿Quién quiero ser? ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué valores voy a reconocer como importantes para mí? Todo lo que tiene que ver con el discernimiento vocacional, todo lo que tiene que ver con la elección de pareja y los primeros ensayos, todo lo que tiene que ver con la redistribución de los vínculos a nivel de amigos. Nosotros siempre decimos en los equipos que en segundo año de liceo, ahora se llama octavo, sobre todo en segundo y entre las chicas, se da una serie de malestares en relación a los vínculos porque hay modificaciones. Aquellas que eran mis amigas en la infancia y que yo quería tanto y que íbamos juntas para todos lados, ahora no sé, porque ahora hay cosas que no me convencen, los valores que tienen no son similares a los que yo pienso que son importantes. Entonces se da todo un movimiento en torno a los vínculos y búsqueda de nuevos grupos de pertenencia y nuevas amistades, que es bastante conflictivo y genera bastante sufrimiento en las adolescentes, ¿no? Es típico esto de, bueno, y si estás en mi grupo, sos amiga mía, pero entonces, ¿cómo saliste con aquel otro grupo, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con, bueno, la amistad también es un tema bien significativo. Bueno, se da esto de la brusca alternancia entre la independencia desafiante y la dependencia regresiva, de esto ya hemos hablado, coexistiendo por momentos ambas tendencias.
Y en la relación con los padres, perdón, también hay una serie de cambios que generan duelos, que generan necesidad de reelaboración, porque se produce obviamente el desprendimiento de los padres, la necesidad de alejarse físicamente y también el deshacimiento progresivo de la autoridad de los papás. O sea, por un lado está la distancia física. Entonces, esto de que, bueno, la verdad que me embola que mi padre me lleve hasta el baile. O antes, sí, los padres te dicen, yo antes lo acompañaba hasta la puerta del liceo y ahora me dice que me quede 2 cuadras antes. O que queme si lo acompaño hasta ahí. Entonces, esto de ir tomando distancia, las reuniones familiares, ¿no? Al principio los hijos iban con los papás, pero ahora los adolescentes, ah, no, que embole, no quiero, y bueno, buscan sus grupos de pares. Y esto de la autoridad también, antes por ahí, mi papá, mi ideal, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, y si me pasa algo, bueno, vas a ver con mi papá o con mi mamá, está ahí como la base segura, me van a defender, me van a cuidar, me van a solucionar las cosas, pero ahora en realidad mi madre es la vieja más pesada del mundo, es la peor madre del mundo. Me acuerdo de una mamá que me decía, porque me vive diciendo que soy la peor madre del mundo, y yo digo, bueno, está bien, capaz que por ahora tengo que ser la peor madre del mundo, porque es lo que necesita el adolescente, ¿no? Que los padres aguantemos un poco esos embates, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo intrapsíquico de parte del adolescente para poder tomar distancia también de lo que los padres piensan, lo que los padres opinan, de esta autoridad que ahora pasa a ser como cuestionada y empiezan a tener al decir de Cao voz y voto en las distintas cuestiones. Cao lo dice de una manera muy gráfica, se da el pasaje de la filiación, ¿no? Yo por filiación pertenezco a una familia, a la afiliación. Ahora es mi deseo, es mi voluntad la que me va a llevar a afiliarme a otros grupos de pertenencia. Pero esto que se da en los adolescentes, no solo se da en los adolescentes. Los padres también sufren y tienen que atravesar junto con ellos por una serie de cambios y también duelos, ¿no? Fíjense, los padres hacen lo que se llama también un duelo por este hijo niño que tenían. El adolescente se vuelve, el hijo adolescente, a la vez tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno y por ende inquietante. Esto también es algo muy frecuente, tanto en la consulta como desde los centros educativos. Esto de decir, no lo reconozco, no parece mi hijo, pero si en mi casa todo el tiempo valoramos esto de el diálogo, la comunicación, la resolución de conflictos, y ahora no puede creer que él haya dicho esto o haya hecho aquello, como que los padres se sorprenden a veces de este hijo que por momentos parece tan diferente y tan ajeno. Y sin embargo sigue siendo el mismo hijo. En la adolescencia el hijo se presenta e impone real y distinto, generando sentimientos de extrañeza, de opacidad y de ajenidad. Esto demandará un trabajo psíquico que dé lugar y sentido a la otredad, teniendo presente lo angustioso y frustrante que puede representar este proceso para los padres. O sea, estos sentimientos que experimentan los hijos en cuanto al malestar, en cuanto a la ambivalencia, en cuanto a la frustración, la angustia, también la experimentan los padres. Entonces, cada vez más el trabajo analítico con adolescentes y el trabajo desde los centros educativos con adolescentes va acompañado de un trabajo con los papás. Cada vez hay mayor demanda de los padres a ser orientados. Me acuerdo hace poquito, unos papás, yo hablé por teléfono para hacerles, bueno, una devolución de algunas cuestiones. Les digo, bueno, no sé si ustedes quieren además venir. Sí, sí, por favor, queremos ir porque necesitamos que nos ayudes, que nos orientes. Esa es una demanda como muy frecuente en los papás.
También está esto de las distintas percepciones en los papás y en los hijos. Esto lo vemos mucho, ¿no? Unos papás que, por ejemplo, en una entrevista conmigo me decían, bueno, pero nosotros siempre creo que tenemos un buen nivel de comunicación con nuestros hijos, siempre estamos atentos, siempre hemos hablado de todo. Y unos días antes yo hablé con la adolescente que me decía, yo no tengo diálogo con mis papás, yo no me animo a hablar de estas cosas con ellos. Entonces, todo esto se ve del lado de los papás también. Hay un duelo que tienen que hacer los papás por también la pérdida de ese lugar de privilegio que tenían con respecto a su hijo, esto de pasar de ser padres admirados, que todo lo saben y que todo lo pueden en la infancia, a ser, bueno, personas como medias inoportunas y molestas. Beatriz Janín nos trae algo de esto cuando dice, bueno, así como el niño tiende a amar lo que necesita, el adolescente tiende a hacerle la guerra a aquellos de los cuales depende. Y esos son los papás. Los adultos deben sostener y sobrevivir a la confrontación, sobrevivir a ser matados por el joven, muchas veces como esto de la desvalorización, ¿no? En esto de querer afirmarse, el adolescente desvaloriza a los papás. Se ve mucho, les diré, en el manejo de las tecnologías también, que ellos son nativos digitales. Entonces el otro día una mamá me decía, pero no puede ser, porque no me tiene paciencia, le pregunto cómo hago para hacer esto con el celular, y me dice, ay, mamá, qué pesada, no entendés nada, ¿no? Esto de, bueno, sobrevivir a esa desvalorización y no acelerar procesos, porque este periodo de inmadurez es un periodo vital para ir procesando, ir elaborando los cambios. Hay un cuento, vieron que nos gustan mucho los cuentos a los que trabajamos en educación, capaz que alguno lo conoce, que es sobre la oruga, que para convertirse en mariposa tiene que batallar y hacer mucha fuerza para romper, digamos, el capullo para poder salir. Y hay un cuento que habla de, bueno, de un niño que en realidad cuando veía la lucha de la mariposa quería ayudarlo, traer unas tijeritas y ayudarlo a cortar el capullo para que la mariposa pudiera salir, porque la veía sufriendo y batallando y no lograba terminar de salir. Y un papá que ante esa situación le dice al niño, no, no, tenés que dejarla, que ella haga su propia lucha y su propia batalla, porque de esa manera ella fortalece sus alas y cuando sale con otra fortaleza. Si tú lo haces por ella, va a estar débil, no va a poder salir o va a tener dificultades para salir al mundo. Entonces, reconocer la diferencia con el adolescente implica para los papás una gran exigencia de elaboración, ¿no? Entonces, nosotros no solo se trata de tolerar pasivamente la confrontación, sino que además darle un lugar para lo nuevo, poder validar lo que el adolescente siente, poder también cuestionar que como papás los principios. A veces los papás traen con esto de, bueno, todo lo que tiene que ver con la problemática de género. Me acuerdo de una mamá que me decía, Virginia, porque ahora no se enamoran de un hombre o de una mujer, se enamoran de la persona. Y yo lo tengo que aceptar y lo tengo que entender así, ¿no? Entonces, esto de, desde el lugar adulto, también dar lugar a la escucha y dar lugar a lo nuevo que traen los adolescentes. Y bueno, y coincide la adolescencia también con la crisis de la mitad de la vida, los 40 de los padres, más o menos, y toda la menopausia, el periodo de menopausia en las mujeres. No sé, Laura, si querés acotar algo más o seguimos. No, yo creo que podríamos seguir para después abrir lugar al intercambio, porque no sé cómo estamos de hora, pero bueno, Bien, seguimos. ahí va. Son las 9. Bien, bueno, algo que también es muy característico de este tránsito adolescente, valga la redundancia, con el título, es el desorden transitorio y genérico de la autoestima. Este desorden se origina en la adolescencia
cuando al abandonar la infancia se pierden los recursos y la estructura psíquica existente. Acordémonos que está caracterizada por muchos cambios, ¿no? Y se pierde toda la estructura psíquica infantil, ¿no? Donde eran los padres de alguna forma los referentes del accionar y de la vida de ese chico. Empiezan a tomar distancia y bueno, quieren empezar a construir su propia singularidad y su propia subjetividad. Entonces, bueno, empieza a producirse todo un desorden a nivel de la autoestima, ¿no? Los cambios, o sea, lo que decía Virginia, ¿no? Van creciendo, no se hallan en su cuerpo, tengo la nariz grande, soy la más chica de mi clase, soy el más chico o el más bajo. Bueno, todo esto empieza como a afectar la autoestima de alguna forma, ¿no? Estos cambios en la base de la autoestima son muy sensibles a la hora de las situaciones que puedan herir, ¿no? Los chicos normalmente no hablan muy libremente, entonces, cállate, narigona. Y bueno, todo eso hiere la sensibilidad de estos jóvenes. Ellos se abanderan de una originalidad y necesitan sentirse fieles a sí mismos en momentos de tanta turbulencia, ¿no? Acuérdense en que estamos en un periodo de remodelación identitaria, la refundación del narcisismo también, están como tratando de confirmar el narcisismo, ¿no? Urgencias vinculatorias y exploratorias, buscando afuera, en el grupo de pares, muchas veces en los grupos urbanos, alguien que de alguna forma pueda decirles, ¿no?, quién son, y van en ese intercambio o en ese confluir del mundo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo? Bueno, es que van construyendo su identidad. Con frecuencia vemos en la clínica con adolescentes que existen dificultades en el reconocimiento de sí y en la aceptación identitaria. Un poco lo que dicen, ¿no? Soy el más bajo, no me gusto, no sé cómo soy, antes tenía más arrastre, ahora no tanto. Arrastre es una palabra que se usaba antes, ahora utilizan otras. Bueno, necesitan de esta confirmación, ¿no? Necesitan ser imaginados en un lugar valioso, sea la tarea que sea, ser pensados como personas que pueden conseguir sentir que lo que tienen para aportar será valioso en un contexto determinado. Esto un poco lo trae Rosa Velasco, ¿no? Como para identificar la necesidad de los adolescentes, que desde el mundo adulto les puedan ir devolviendo que estos jóvenes son buenos en lo que hacen y son buenos en lo que puedan hacer. Necesitan esa proyección. Se me fue la anterior. Ahí va. Necesitan existir con su propia singularidad en la mente de alguien, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Que el otro los reconozca como lugar valioso y como ese sujeto que puede llegar a lograr cosas valiosas en el futuro. Se produce el pasaje de la afiliación a la afiliación. Acá empiezan a cobrar importancia los grupos de pares, las pertenencias a grupos. Hoy en día siempre existieron, pero bueno, están las tribus urbanas, los emos, los darks, un sinfín de subgrupos que, bueno, a los cuales muchos jóvenes se afilian para lograr una identidad. Esta apertura al mundo cultural que habla acá, ¿no?, a los grupos y a la confrontación, ¿no? El tener voz y voto, de alguna forma lograrlo, ¿no?, separándose de estos pares y lográndolo con el grupo de pares o en el lugar de pertenencia a la cual hayan decidido afiliarse. Esta pertenencia a los grupos le permite la discriminación del mundo adulto. Son los códigos compartidos, como la moda, el lenguaje y los gustos, que le permiten diferenciarse y poner un orden desde afuera,
a la desorganización interna y externa que ellos van sintiendo. Esto me remite a el año pasado, hicimos una actividad en Maldonado, en donde esto se vio representado por un grupo de adolescentes que conformaron y constituyeron una murga. Tenían una identidad propia, ¿no? A través de sus letras ellos pudieron plasmar todo el malestar y el sentir característico de esta etapa y les permitió ir les permite ir elaborando todos estos cambios, estos procesos. Muchas veces se sienten como que desde el mundo adulto no son entendidos, lo plasman en la letra, a través de el trabajo que hacen con este maestro, bueno, como que van de alguna forma elaborando y reelaborando estas situaciones, ¿no? Las comunidades virtuales también empiezan a ser importantes, las lealtades y las pertenencias, como una forma más de lealtad y de pertenencia. No sé, Virginia, si quieres aportar algo o podemos ir siguiendo. Podemos seguir porque en realidad, bueno, un lugar de pertenencia fundamental es el centro educativo. Entonces ahora queríamos compartir con ustedes, bueno, cómo hacemos el acompañamiento y el apuntalamiento de las adolescencias como psicólogos trabajando dentro de los centros educativos. En realidad, para nosotros, todo lo que se va generando a nivel del centro educativo son muchas horas que el adolescente convive con otros y aprende en el centro educativo y aprende en todos los sentidos, no solo los aprendizajes curriculares, sino que aprende a convivir, aprende a negociar, aprende a generar autonomía. Todo esto va construyendo la subjetividad del adolescente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un centro educativo, tenemos que pensar en todos los agentes o los actores que forman parte del centro. Esto es decir, los docentes, los coordinadores, que son figuras muy importantes, los equipos de orientación con los profesionales que estamos trabajando ahí dentro, bueno, los compañeros, los papás que también forman parte de la comunidad educativa. Entonces, ahí dentro de los centros, mediante la generación de espacios, también se ayuda a ir procesando y elaborando el malestar adolescente, ¿no? Espacios de recreación, talleres, jornadas, lugares de encuentro, de convivencia, donde se trabaja el autoconocimiento, ¿no? Como que todos estos aspectos que se desarrollan dentro del centro van como ayudando también a construir la subjetividad propia de cada adolescente. Los equipos de orientación educativa en general están conformados por profesionales en el área de la salud y en el área de la educación. Somos maestros especializados, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, sobre todo en los equipos de primaria más que nada, psicomotricistas. Entonces, estos profesionales lo que hacemos es trabajar muy en contacto con el resto de los integrantes, atendiendo las demandas personales y las demandas grupales, asesorando todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje también, lo que tiene que ver con las implementaciones de las adecuaciones curriculares, que es todo un dispositivo de acompañamiento que toma en cuenta las necesidades de los alumnos para tratar de promover los aprendizajes. Antes se hablaba de tolerancia, ¿se acuerdan? Ahora se habla de adecuación curricular. Se habló todavía, la legislación no ha cambiado, tenemos que seguir haciendo esto de las adecuaciones, pero cada vez más nos estamos inclinando a pensar las dinámicas de aula en forma más integral con diseños universal de aprendizaje, que reconozcan que hay distintos estilos de aprendizaje, distintas modalidades, distintas maneras de presentar bueno, lo que se quiere trabajar, distintas formas de trabajar, no solo a nivel 1 a 1, sino en duplas, sino en trabajos grupales, todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, o sea, toda una serie de metodologías que se trabajan desde los centros educativos para acompañar los procesos de los adolescentes.
Esto que ya lo hablamos, el sentimiento de competencia es muy importante y se juega mucho acá dentro del centro educativo, esto de ser bueno en lo que hago. Y parte importante de lo que hago es estudiar y trabajar, por eso la población de alumnos con dificultades de aprendizaje, este pilar, digamos, que sostiene la autoestima, se ve un poquito resquebrajado y nosotros siempre asesoramos a los papás sobre, bueno, busquemos otros espacios para estos adolescentes donde sientan que pueden, que son buenos en lo que haces. Puede ser el deporte, puede ser la música, puede ser la pintura, el teatro, la danza. Bien, la orientación educativa es obviamente un campo disciplinar donde confluyen todo lo que tiene que ver las ciencias sociales, las ciencias de la educación y las ciencias de la salud mental, y lo que la orientación educativa invita a poder integrar todo lo que tiene que ver con los aspectos teóricos, lo que tiene que ver con las investigaciones y lo que la evidencia nos muestra, con las prácticas educativas, ¿no? Para potenciar el desarrollo de los alumnos en todos los sentidos, desde lo social, desde lo personal y también desde los aprendizajes. El año pasado, cuando estuvimos en Maldonado, nos decían la situación de los centros educativos en la esfera pública, donde no cuentan con equipos técnicos trabajando dentro de los centros educativos y, bueno, lo difícil que es para los docentes tramitar situaciones que terminan teniendo que tramitar ellos dentro del aula sin el sostén o el aporte de los equipos técnicos, ¿no? Ojalá en el futuro pudiéramos tener un equipo de orientación educativa con profesionales trabajando dentro de cada centro educativo, ¿no? Como una forma de promover la salud mental. Las demandas que se atienden desde el equipo de orientación surgen a punto de partida de cualquier integrante de la comunidad educativa. A veces son los alumnos que piden, bueno, quiero hablar con el psicólogo o la psicóloga. A veces son los profesores que nos dicen, bueno, podés ver a tal alumno, me preocupa porque está siempre como muy enojado, o me preocupa porque dice que estudia pero no le rinde. O sea, a veces son los alumnos, a veces son los docentes, a veces es desde los coordinadores o el equipo de dirección y a veces son los propios padres los que consultan. Lo importante es que las intervenciones, no se hace psicoterapia dentro de los centros educativos, no se hacen evaluaciones psicológicas ni psicopedagógicas, lo que se hacen son sondeos, lo que se hacen son aproximaciones, contenciones, apuntalamiento y después se deriva y se hacen los seguimientos, se trabaja siempre en red con los técnicos externos que están apoyando a esos alumnos y con el resto de los integrantes de la comunidad educativa. Entonces, en relación a los aprendizajes, bueno, la mayoría de la demanda al equipo tiene que ver con las dificultades que se dan en el proceso de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa, cómo hacer el seguimiento de los chicos con necesidades educativas especiales, cómo esto de la autorregulación lo vemos muchísimo, los adolescentes que no autorregulan los aprendizajes y que necesitan mucho del andamiaje externo. Capaz que estaría bueno, ¿no? De repente nombrarlas y después dejar abierto para el intercambio, ¿no? Que no sé qué Bien. decís, ¿te parece? Perfecto. Cualquier Así cosa preguntan, ahí bueno. va, exacto. Ahí va, ya veo que estamos cortitos de Un tiempo. poquito cortos de tiempo, Las porque adecuaciones, lo nombramos. Adecuaciones claro, curriculares, orientación a padres, trabajo con docentes, bueno, y desde el punto de vista vincular e intrapsíquico, los malestares en los vínculos, las dinámicas de por ahí de exclusión, de bullying, el manejo de las redes sociales y todo lo que surge ahí, si bien hay cosas que se dan en las redes y los centros educativos no tienen participación, son alumnos del colegio, muchas veces hay que intervenir, son escenarios donde se expresa este malestar. El tema de la autoestima, las dificultades en la regulación afectiva también, la orientación a padres, los talleres y mucha investigación-acción. Y ahí queríamos capaz que compartir con dejarlo para el ustedes. final, ¿no? Capaz que dejarlo para el final como un extra, una sorpresa, y así poder terminar las diapos y después le... Ok, ¿Te acuérdense de parece esto, así? dos sorpresas
Dos Dos sorpresas. no, pero dos material, digamos, gráfico que de alguna manera da cuenta de esto Y que nosotros estamos hablando. exactamente. Y bueno, y ahora, de alguna forma, bueno, todas estas, estas situaciones por las cuales está atravesado el adolescente, bueno, empiezan a aparecer también desde en la clínica, ¿no? Un poco acá lo que vamos a ver es el acompañamiento y el apuntalamiento que hacemos desde la clínica con ese adolescente. Que en el encuentro analítico, que es íntimo y es singular, ¿no? Se pueden ir modificando algunos patrones relacionales originales, editando y creando otras formas de interacción con el entorno, ya que no se considera el sujeto aislado, sino que se va construyendo con otros. Esto tiene que ver muchas veces con esos patrones que vienen como muy arraigados en la infancia, muchos enojos, ¿no? Que cuando de repente en el encuentro con un otro que le muestra otra forma de relacionarse, bueno, el chico puede ir como interiorizando otra forma de relacionarse. Y ya eso automáticamente pasa a ser como terapéutico. Por eso hablamos de que no es solamente en la clínica trabajar sobre la revisión de lo vivido, esa conducta que se repite, ¿no? Y se repite, o sea, se repitió en los vínculos con la infancia y también se repite con el terapeuta, sino que lo que tratamos de hacer es co-crear un espacio en el aquí y ahora, en el encuentro intersubjetivo con el otro, que le permita la emergencia de nuevos sentidos, que le permita acceder a un nuevo relato de sí mismo, una relectura de los hechos del pasado, ¿no? Pudiendo desarmar así las explicaciones y tales y cuales fueron guardadas, posibilitando de esta forma adquirir un nuevo lugar en el mundo. De alguna forma, desandar el modo de vincularse, mostrándole que existen otras formas de relacionarse, pero aquí ahora, en el presente. Desde una actitud empática, el terapeuta se dispone a validar y aceptar lo novedoso que trae el adolescente, teniendo en cuenta sus propios prejuicios y cómo estos pueden influir en la interacción con el paciente. Muchas veces vemos que de repente, cuando estamos en la clínica, en una sesión, bueno, podemos hacer algo que de repente produce un impas, produce un quiebre en el vínculo. Bueno, en la medida que uno como terapeuta lo puede pensar, lo puede verlo desde la contratransferencia, tal vez con su analista, en su supervisión, bueno, acceder a ver qué fue lo que puede estar haber producido y no es solamente un producto de que esto fue traído desde el lado del paciente. El terapeuta también juega. Poderlo ver y podérselo reconocer es también una forma de producir un cambio. Esto favorecerá el desarrollo de un sentimiento de valía, alguien que le acepte que él también puede tener razón, de aceptación y descubrimiento de sí mismo junto con otro. ¿Seguimos? Sí, no me está dejando Ah, avanzar. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí. ahí va. Vemos que en el contexto actual aparece como una gran desconexión emocional. Trabajar las emociones que se ponen en juego en el campo analítico contribuirá a generar cambios. Esto le permitirá la construcción de la capacidad de lo que Rosa Velasco habla, generar la capacidad de agencia. Y de este modo el adolescente será sintiendo protagonista de su vida. Brevemente, la capacidad de agencia, ¿en qué consiste? Bueno, es la oportunidad en el campo analítico de tener una nueva experiencia, donde el terapeuta, desde una escucha empática y atenta, contribuye a que el paciente pueda desarrollar nuevas formas y nuevas acciones que le permitan el desarrollo emocional que hasta ese momento se encuentra o detenido o que de repente no ha sido como, o que está comprometido. Entonces, bueno, en la medida que
él puede adquirir nuevas herramientas, nuevas formas, va a poder ir generando los cambios suficientes para poder sentirse no solamente protagonista de su vida, sino el sentimiento de valía que veníamos hablando y construir su propia subjetividad. Nos hemos encontrado muchas veces en la clínica teniendo que dar cada vez más lugar en la consulta a los padres o adultos a cargo, desbordados, ya no solo por la irrupción de los cambios y desafíos a los que los somete el tránsito adolescente, como venimos viendo, sino también por una serie de exigencias y presiones provenientes del contexto actual. Como vemos, la hipermodernidad, que es lo que vamos a hablar ahora en breve. Muchas veces es imprescindible trabajar con los padres sobre cómo generarles el sentimiento de valía. Esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de que alguien le transmita al adolescente que no solamente es valioso en lo que hace, sino que es capaz de lograr cosas valiosas en el futuro, ¿no? Que se lo imaginan logrando cosas valiosas en la tarea que fuere en su vida, ¿no? Muchas veces ayuda con la formulación de preguntas tales como si se imaginan a su hijo o a su hija realizando un trabajo en la adultez, o si se lo imaginan feliz realizando alguna tarea, si conocen los gustos de sus hijos. Muchas veces esto ayuda y orienta a que piensen o que se imaginen a ese hijo, ¿no? A poderle asignar un lugar valioso en la mente de ellos y poderlo así transmitir a sus hijos. Porque todos necesitamos de alguna forma existir con nuestra singularidad en la mente de alguien. No sé si querés aportar algo, Virginia, ¿querés aclarar o seguimos? En realidad lo leímos nada más, esto fue producto de una encuesta que hicimos a adolescentes, 60 adolescentes participaron de esta encuesta, le preguntábamos, bueno, ¿qué valoras en un terapeuta de adolescentes? ¿Cómo te gustaría que fuera el psicólogo que te recibiera? ¿Cómo te gustaría que fuera tu psicólogo? Y las respuestas iban por este lado, ¿no? Un terapeuta cálido y empático, humana y profesionalmente activo, observador y curioso, que tolerase la incertidumbre y el desconocimiento, que su escucha estuviera despojada de prejuicios, ¿no? Este concepto lo hemos trabajado mucho, ¿no? Con una neutralidad valorativa que no juzgue, pero sí con un compromiso afectivo, con capacidad para tolerar la desconfianza, ¿no? Así como, bueno, estar atentos a las necesidades de reiteradas pruebas de confidencialidad, sobre todo cuando los padres nos piden entrevista, ¿no? Que le tenemos que dar el lugar al adolescente para estar presente. Que esté disponible, esto también se fue construyendo con material teórico, que esté disponible para ser usado o acribillado, con desplantes, con humor ácido, ¿no? Que se contagie de sus ocurrencias y locuras sin otorgar significaciones prematuras. El adolescente nos obliga a ser creativos, flexibles, permeables, con gran capacidad de juego e improvisación. Y el espacio analítico demanda un psicoterapeuta que más que nunca en esta etapa se preste transitoriamente a jugar ciertos roles, ¿no? Que el adolescente le asigna, ofreciéndose como referente dentro del abanico de modelos identificatorios. Un modelo adulto que, alejado de la confusión, la mimetización y el desinvestimiento de la actitud parental moralizante, acompañe la transición adolescente, ofreciendo el vínculo y el espacio analítico como lugar de resguardo, ¿no? De despliegue de procesos de subjetivación, de transformación y de apertura de pensamiento. Bueno, y esto es un poco más desarrollado lo que venimos diciendo, pero vamos a adelantarlo, igual va a quedar Una cosita más, grabado. es que la figura del terapeuta, así como el grupo de pares, constituye un mojón dentro de la búsqueda identitaria, el terapeuta también lo es para el adolescente. Exacto. Y vamos a, bueno, a avanzar sobre el tercer punto que queríamos, la tercera parte de este conversatorio que iba por, bueno, el impacto del contexto actual en las adolescencias. ¿Cómo impacta el contexto actual, ¿no? en las adolescencias, pero también
cuando nos referíamos a los adultos, ¿no? Y al desborde o a la desconexión emocional que observábamos desde la clínica en los padres. Una de las tareas esenciales de la adolescencia es construir una nueva subjetividad, como venimos hablando, ¿no? Y esto se hace a partir de una historia familiar, personal, encarnada en un tiempo y un entorno determinado. Algunos de los pensadores nos ayudan como a comprender, ¿no?, esto que venimos o que vamos a explicar. Byung-Chul Han plantea lo siguiente: estamos viviendo una transformación antropológica, un tiempo donde surge el imperativo del rendimiento como mandato. La hiperconectividad actual se muestra como un totalitarismo de la exhibición. La libertad es ilusoria, ya que la exigencia de demostrarse desde una positividad obligatoria trae aparejada la desconexión emocional. Otra vez, ¿no?, lo que aparece en la clínica. Paula Sibila nos dice lo siguiente: estaría emergiendo una nueva subjetividad donde la visibilidad se torna requisito de existencia. Es el fenómeno de la extimidad, una intimidad que se exhibe. La premisa es hacer del show un show, un espectáculo visible. El vértigo civilizatorio descrito por Viñar se potencia por un clima de inestabilidad mundial, derivado, entre otros, por las consecuencias del COVID. Los cambios tecnológicos y los aspectos positivos de facilitación de nuestra vida coexisten con una inseguridad mayor, falta de legislación definida, tanto laboral como de estas herramientas en sí. Con esto de la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Al decir de Bauman, el conflicto ya no se juega en las arenas entre lo permitido y lo prohibido, sino entre lo posible y lo imposible. En este sentido, la novedad de la hipermodernidad trae aparejada que la confrontación entre las generaciones se diluye, al constituirse la adultez como una forma de adolescencia prolongada o adultescencia, al decir de Fandiño Pascual, caracterizada por un gran interés en el ocio, en el consumo y en la apariencia juvenil. Y esto, ¿no?, esto de la adolescencia prolongada, ¿no?, esto viene como a reafirmar lo que está pasando un poco con los modelos, ¿no? En dónde queda el modelo adulto que necesita el adolescente para confrontar, cuando lo que está viendo del otro lado es que hay una horizontalización en el vínculo, hay una fraternización o hay una dificultad para poner límites. Atravesado por esto, ¿no?, donde lo ideal pasó a ser lo joven. Ya anteriormente, el modelo adulto era el modelo a seguir. Ahora, el modelo a seguir es lo joven. Antes, bueno, un poco lo que veníamos hablando, la crianza estaba centrada en el ideal adulto al que aspirar, y por lo tanto las etapas que antecedían eran vistas como preparación para la adultez. A partir de la posmodernidad, el ideal social ha pasado a ser la juventud, o más exactamente lo joven. Es lo valorado, y esto trae consecuencias, tanto en el posicionamiento intrafamiliar como personal y social. Por ejemplo, en relación a la conformación del ideal del yo. Frente al debilitamiento del rol adulto, los adolescentes buscan frecuentemente guías en las plataformas virtuales, tomando la palabra y el accionar de los influencers o youtubers como los modelos y los referentes comunicacionales. Virginia, no sé si querés agregar algo. No, creo que no. Okay. Vamos a la última. Me fui. A ver. Finalizando. No, todavía no, antes de finalizar. A ver. Ahí. ¿No? Uh-huh. Esto, de alguna manera, intentábamos acá sintetizar las ideas más importantes,
que en realidad en oposición a lo que ofrece la cultura hoy, que es una cultura del vértigo, y ahora lo vamos a ver en el material que queremos compartir con ustedes, ¿no? Una cultura donde las soluciones tienen que ser inmediatas, rápidas, casi mágicas. El psicoanálisis propone un vínculo terapéutico, un espacio y un tiempo, donde haya cabida para pausar, para detenerse, para pensar, profundizar, elaborar y resignificar como plataforma para poder ir afrontando los desafíos propios de esta etapa. Nos preguntamos desde qué lugar del encuadre terapéutico intervenir con los adultos, ofreciendo también un espacio que permita hospedar y acoger el sufrimiento de estos padres en relación a las crisis de sus hijos adolescentes y a la de ellos mismos, orientándolos desde la salud evolutiva y mental, a no dejarlos a la deriva del postcard o de la moda del momento. Esto lo vemos replicado no solo en el entorno psicoterapéutico, sino también en los marcos institucionales desde los centros educativos. El contexto actual con sus múltiples exigencias, ¿no? En esto que decía de la cultura donde el imperativo es rendir y tener éxito, ¿no? Con las expectativas muy grandes de logros, junto con la vivencia de tiempo acotado, produce altas demandas en estos padres que necesitan también un espacio para ser calmados y apuntalados, para poder acompañar el tránsito de sus hijos. Muchas veces no hablamos de esto, pero vienen con mucha culpa, ¿no? El otro día yo iba con unos papás hacia el gabinete del equipo de orientación y mi colega, otro psicólogo, venía con otros papás que yo ya conocía y cuando los saludos, el papá me dice, vamos todos para el mismo lugar. Y yo digo, sí, al mismo lugar. Sí, sí, vamos al lugar de los pecadores, ¿no? En esto de, bueno, también estos cuestionamientos que los papás se hacen y la culpa y bueno, cuán bien o cuán mal estoy haciendo mi tarea, y ahí recordemos a Winnicott, que yo siempre se los traigo, bueno, no importa, lo que importa es ser lo suficientemente buenos para estos hijos que van cambiando y los padres también van cambiando. Parte de nuestro rol es restituir a los padres ese lugar de referente valioso. Y desde los centros educativos es fundamental también el encuentro de esos adolescentes con otros adultos que puedan también acompañar y apuntalar, dando cabida al malestar y a la vez generando dispositivos donde estos adolescentes puedan, junto con sus pares, ir elaborando los cambios y afrontando los desafíos inherentes a la etapa vital que transitan, constituyéndose también los agentes educativos en agentes o promotores de salud mental. No sé, Laura, si querés, bueno, y ahora viene la última que dice muchas gracias, pero no sé si querés decir algo antes de que podamos compartir el material que teníamos. Bueno, capaz que está bueno compartir la sorpresa que dijimos hoy. Muy bien. Entonces, vamos a eso. Y poder después abrir el espacio para el intercambio. Perfecto. Bueno, esto surge desde los centros educativos en el marco de el trabajo en orientación vocacional, en donde una de las dinámicas que se le propone a los jóvenes es que ellos expresen a través de un dibujo cómo ven o cómo perciben al mundo adulto, ¿no? Entonces vamos a compartir algunos dibujos de algunos adolescentes donde queda como muy en evidencia, quedan muy claras estas cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? Dibuja cómo ves el mundo adulto, después se les pide que expliquen, ¿no? Entonces dice, es un mundo muy aburrido, solo existe el trabajo. Primero va el trabajo. Dibujo esto porque así veo yo a mi madre, siempre pensando en el trabajo, ¿no? El trabajo, el auto, a la computadora, el escritorio, el teléfono celular, el teléfono fijo, bueno, y con los hijos, miren las caritas de los hijos, no sé si se llega a ver, hablando por teléfono mientras, bueno, está con los hijos. Uy, este es otro.
Capaz que elegir Estos son dos. las más relevantes Sí, y algunas le vamos ahí a va. mostrar. Sí, sí, Estas sí. son, estas son dos dibujos. En el primero vemos el mundo llorando, ¿no? Y entonces dice guerras, dinero, poder, miseria. Y del otro lado dice tecnología, manifestaciones de paz, opuestos, ¿no? Los esfuerzos por ser mejores personas también. Y el de abajo, el dibujo, el gráfico de abajo, ven, son dos personitas, una con el reloj, las preocupaciones y ya no tan rápido, tengo que hacer, no me da el tiempo. Y Estos son, acá yo en la gráfica anterior, me gustaría retomar algo que nosotros pusimos al principio, ¿no? ¿esta? Ahí va, cuando hablábamos de los cambios, de las pérdidas, de los duelos, ¿no? De los desafíos y de los logros. Yo creo que acá también habría que hablar de la esperanza, ¿no? Esto que dice manifestaciones de paz y esfuerzos por ser mejores personas. Capaz que habría que agregar también el ítem la esperanza. Acá tenemos otros dos, estoy apurado, la explicación está corriendo. Y ahí tenemos una mamá que dice, porque en mi época, ¿no? Pasan comparándose con nosotros, llenos de prejuicio. Y bueno, ahí está el adolescente con los tatuajes, el skate. El tiempo no les alcanza y tampoco lo aprovechan. Acá tenemos otros dos dibujos. El primero es un camino. Y por un lado tenemos los problemas, las preocupaciones, las exigencias en sí mismos, y por otro lado los trabajos, los hijos, la educación, el hogar, la sociedad y la felicidad allá en el final del camino. Y abajo también otro dibujo que dice, bueno, estoy apurado, necesito ganar más dinero. Y acá otros dos, y creo que con esto ya es suficiente muestra. Bueno, una cara ahí, todo, y lo que dice el adolescente, todo les atormenta, todo les preocupa, y este otro, el adulto, sosteniendo, ¿no? La casa, los hijos, los adultos tienen muchas responsabilidades y preocupaciones, tienen que levantar una casa, mantener una familia, trabajar, etcétera, ¿no? Otras de las cosas que salen también es esto del aburrimiento del mundo adulto. Por ejemplo, acá al mundo de los adultos lo veo muy estresante, ya que ellos tienen responsabilidades que nosotros no. Principalmente deben mantener una familia. A veces creo que es medio aburrido. También porque mis padres, por ejemplo, no salen ni se divierten como yo. Siempre hablan de los mismos temas. Les surgen problemas laborales, etcétera. Creo que los adultos muchas veces no nos comprenden o se olvidan de que ellos también alguna vez fueron adolescentes igual que nosotros. Bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Eh, También, obviamente, cuando uno trabaja con los papás, si bien está todo esto del malestar, también, aunque los adolescentes a veces no perciban todo esto más vinculado al deseo, a los proyectos, al disfrute, también está presente en los papás, ¿no? Nosotros estos insumos después los usamos para trabajar con los papás y si bien hay una aceptación de, bueno, es la triste realidad, también esto de, bueno, pero yo disfruto cosas, a mí me gusta, yo tengo proyectos. A veces, bueno, entre lo que se muestra y lo que no, o lo que los chicos perciben y lo que no, ¿no? Pero los papás también tienen como esos tiempos de disfrute, no saben cómo se divierten en los talleres cuando trabajamos el Capaz que tema estaría del bueno lenguaje. ahora, capaz que estaría bueno ahora a ver cómo lo ven ellos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, agradecerles la presentación y todas estas también inclusión de estas expresiones de los adolescentes que estuvieron presentes acá también hablando y mostrándonos desde las producciones, bueno, sus sentires y también la de los padres. Muy rica la presentación y bueno, sí, poder abrir al intercambio, a preguntas, comentarios, seguir pensando
todo lo que nos interpela y también, bueno, esto que hablaban al final, ¿no? De cómo este tiempo también nos atraviesa, bueno, genera un montón de cosas a seguir pensando, ¿no? En estos cambios, en las subjetividades, esta explosión de posibilidades nuevas, ¿no? Que viven los adolescentes, que también, bueno, genera más eh, como un campo más complejo, ¿no? Donde todo es posible, esto que hablaban, y que, bueno, en estas épocas de cuestionamientos también genera una complejidad mayor. Exacto, también por mi parte y bueno, y representación de todo FUPSI, agradecerles muchísimo por todos los aportes. Por un lado a nivel teórico y por otro lado, digo, desde la experiencia, desde la vivencia directa, también muy, muy valioso todo lo que hoy compartieron con nosotros. Y sí, efectivamente vamos a abrir ahora entonces preguntas, aportes, experiencias que quieran compartir. También quizás alguna de las personas que está acá presente trabaja en el ámbito, tiene alguna experiencia similar o algo que lo que hayan pensado, reflexionado a partir de lo que expusieron las colegas y bueno, escuchar todo lo que quieran comentar, abierto a lo que ustedes deseen traer. ¿Quién se anima a romper el hielo? Quizá yo digo algo para romper el hielo, Ahí está. para ver si otros se animan. Este tema final, digamos, de los padres es algo que nos ha preocupado mucho en el área, porque vemos, bueno, como los padres muchas veces quedan tan desnorteados con falta de referencias, ¿no? Un poco como el tránsito adolescente, pero traducido en los adultos, ¿no? Y un poco esto que contaban Virginia y Laura, que exponían del contexto, ¿no? En el cual estamos todos, los adolescentes, pero los padres también. Y esto que venimos diciendo los psicólogos, pero hace décadas a esta altura, la dificultad de poner límites de los padres, ¿no? No solo por la culpa, sino a veces porque vienen como estas modas de no, los chicos tienen que ser felices y espontáneos, pero a su vez exitosos, no se sabe qué es eso, ¿no? Pero como un montón de cosas que se les tiran, y los padres tienen que propiciar que sus hijos sean creativos, espontáneos, felices y exitosos y todo junto, y como a veces como consignas vacías de contenido, ¿no? Y me parece que eso angustia mucho y hace que estén muy perdidos, ¿no? Tanto los padres como los adolescentes, pero si los padres están perdidos, los adolescentes van a estar más, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se agarran, sí, de alguna moda, de algún influencer, o de alguien, ¿no? Que dice algo y bueno, allá van todos, a veces sin mucha reflexión, ¿no? Bueno, a ver si alguien más se anima a comentar algo. ¿Algo de todo esto compartido por Laura y Virginia les resuena por el lado de alguna experiencia, situación clínica, conocidos, algo bueno, que puedan verlo? Por ahí hay algunos comentarios en el chat, pero si quieren traerlo, no sé si la persona acá, María Rodríguez, escribió moderna y profunda. Se me fue ahí. La ponencia, muy útil para el ejercicio profesional clínico y en instituciones educativas. Si María quiere comentar algo en directo, así para intercambiar sobre eso, bienvenido sea ese aporte. A mí me parece que, primero de todo, bueno, agradecerles a las compañeras en esta exposición que realizaron, que es muy, muy gráfica de las situaciones clínicas y también del ámbito educativo.
Y como tú preguntabas, sí, muchas de las cosas se representan en el ejercicio diario de psicoterapeuta, trabajando con el adolescente, pero también con los padres o referentes adultos, ¿no? Eh, Digo, no solamente lo que pudieron traer desde el plano de la teoría, sino que creo que se enriqueció muchísimo con estos últimos dibujos, que es la voz y la palabra. Acá hablaban de que el adolescente justamente empieza a tener una voz propia. Bueno, finalizan su ponencia con la voz de los adolescentes, lo cual me parece genial. Y también recurrir a la literatura, ¿no? En este cuento que comparten y dar cuenta de la poda de la creatividad desde muy tempranas edades. Y bueno, ¿y qué pasa cuando este niño llega a la adolescencia, ¿no? Si sigue pintando flores rojas de tallos verdes o puede imaginar y soñar con otras cosas? Y ahí el lugar del terapeuta como modelo identificatorio entiendo que es fundamental. No solamente identificatorio, sino como modelo de vínculo para este adolescente. Así que muchas gracias. Muy linda la forma de transmitirnos. Adriana por ahí levantó la mano. Le damos lugar nomás. Estás muteado, ahí va. Estoy muteada ahora. Bueno, no, compartir lo mismo que dice Florencia, como agradecerles a las compañeras por todo lo que han elaborado y han podido resumir también, porque es mucho el recorrido, es mucho lo que se ha dicho en forma sintética y sé que da para mucho más y que ellas también tuvieron que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero creo que nunca, o sea, compartir con ustedes, ¿no? Yo creo que nunca como antes, y estamos en una situación de tantos cambios, ¿no? Yo creo que la diferencia, la distancia entre la adolescencia y el adulto y el mundo adulto es una brecha realmente cada vez más grande, ¿no? O sea, poder plantearse y pensar con las estructuras mentales que veníamos, con las costumbres, con los contextos donde hemos crecido los adultos, y poder acercarnos a los adolescentes, a comprender toda esta transformación, ¿no? Tanto social, como de las nuevas configuraciones, como un cambio antropológico realmente, ¿no? Creo que nos desafía mucho a los terapeutas y a los adultos y a los padres a seguir con una cabeza abierta y amplia para darle significado a las nuevas subjetividades, ¿no? Hoy hablaban, bueno, el cambio en el cuerpo, y yo pensaba, bueno, ese cuerpo del adolescente que evidentemente está en cambios, hoy en día tiene otras inscripciones, ¿no? Tiene otros significantes, tiene muchas cosas que escapan tal vez a lo que nosotros a primera vista podríamos entender y que solamente le podemos encontrar un sustrato, una comprensión en la construcción, en la co-construcción, esto que planteaba Laura, ¿no? Con ellos. Se da como una simetría, evidentemente, pero como extraña, donde ellos también nos dan cuenta de cosas que están sucediendo, de las cuales nosotros podemos generar un ambiente propicio para escucharlo, pero que tampoco a priori podíamos tener una teoría de base para entenderla, o vamos construyendo junto con ellos. Creo que se da algo de casi al mismo tiempo, donde tenemos experiencia en la clínica, digamos, en los centros educativos, y desde ahí vamos construyendo teorías. Porque hay una diversidad de adolescencias, hay una diversidad de ambientes, porque tal vez acá se recogió un poco más una clase media, colegios, ¿verdad? Un ámbito más cuidado, pero también sabemos que hay una cantidad de situaciones donde el adulto está atravesando por situaciones también más límites. Entonces, creo que son importantes siempre los espacios de intercambio, ¿no? Y bueno, y recuerdo en la UDEP, bueno, todo lo que sucedió en la pandemia y lo importante y valioso que fue pensar juntos esta nueva realidad, por ejemplo, ¿no? Como otras cosas.
Entonces, bienvenidos los espacios de intercambio entre los colegas y ir aportándonos diferentes miradas de donde trabajamos y desde donde escuchamos al adolescente, ¿no? Siempre como en desafío, ¿no? Siempre como en propuestas nuevas y abiertas. Así que, bueno, agradezco a FUPSI este espacio que recogió un poco el aporte de AUDEP y a las compañeras por el gran trabajo que hicieron en poder sintetizar en este poquito tiempo una cantidad de elaboraciones que hemos podido hacer. Bueno, y un abrazo a todas. Muchas gracias, Adriana, de lo que cada uno va aportando, diciendo si otros también quieren generar intercambio, debate, retroalimentarse con otros comentarios. Abierto para eso está el espacio. Como también Laura y Virginia, como ustedes consideren, si quieren comentar algo más o bueno, cuando lo consideren oportuno, le vamos dando cierre a la actividad también. Yo creo que también en la actualidad todas estas emergencias también que nos preocupan de las autolesiones, ¿no? Tan frecuentes en los adolescentes, cómo impactan también en los ámbitos educativos, porque también los pares, bueno, son tan importantes como modelos de identificación, ¿no? Y bueno, son también los suicidios, los intentos de autoeliminación, todos estos temas tan, bueno, extremos que nos interpelan, la violencia, ¿no? Que atraviesa la impulsividad en los adolescentes, en los adultos, los modelos, ¿no? De lo que damos los adultos en el manejo de los conflictos, en todos los ámbitos, en el fútbol, en la política, bueno, el mundo, ¿no? Cómo generar reglas, ¿no? Cuando también hay un mundo en que las reglas también se interpelan, ¿no? Cómo generar tratar de buscar como un orden cuando hay caos en los adultos y el mundo, en lo social. Entonces es todo como complejo, y bueno, y la salud mental también se juega, ¿no? Ahí en buscar como estos, estas reglas organizadoras, estos valores que nos puedan guiar, estos modelos que nos puedan, bueno, también generar situaciones significantes que nos den cohesión. No sé, hay muchas cosas que están siempre en juego, ¿no? A la hora de pensarnos en pensar la adolescencia también como, bueno, en esta etapa donde la subjetividad también se está volviendo a crear, ¿no? Como esta ventana también de oportunidad nueva, donde se juega, se vuelve a tirar y volver a jugar para rearmar cosas como lo difícil, ¿no? Que se puede que se puede dar en un mundo tan complejo, ¿no? Y donde hay situaciones extremas, también en el mundo de los adultos, como poder dar un modelo que también a los adolescentes les permita esta autorregulación que buscamos que tengan, ¿no? Es como muy complejo, pero bueno, muy desafiante y creo que tenemos que estar, la salud mental también por suerte está en agenda, no sé, tenemos que aprovechar que está en la agenda la salud mental, que las instituciones tenemos que pensarnos, bueno, cómo podemos orientar un poco más en lo macro, en lo micro y en lo macro también, ¿no? En las políticas sociales. Esto que ustedes hablan de las
equipos interdisciplinarios en los colegios, bueno, sí, qué necesario hay, es que haya en todos los ámbitos, los públicos, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante porque se juega, bueno, las nuevas generaciones en cómo se van transitando estas niñeces y estas adolescencias. Y bueno, son desafiantes estos temas. Sí, yo quisiera decir algo, justamente retomando esto que planteaba Gabriela, que me parece que como FUPSI tenemos justamente que poder pelear para tener un lugar de referencia científica y social en los términos de salud mental, ¿no? En relación a los adolescentes, pero no solo, en relación a todo lo que compete a salud mental, ¿no? Creo que es un espacio que no solo no podemos relegar, sino que tenemos que pelear por tener una presencia, ¿no? Porque parece que cualquiera puede comentar cualquier cosa, ¿no? Y, no, yo porque me gusta o porque... Bueno, y a veces escuchamos cada cosa y decimos, ¿y por qué no consultan a alguien que sabe del tema? ¿No? Cuando justamente tenemos la suerte de tener una federación que lo que permite es apostar a tener una relevancia y una seriedad científica, ¿no? Eso de alguna manera nos garantiza que las instituciones pertenezcan a FUPSI, es que tengan ese respaldo, ¿no? Entonces tenemos un montón de profesionales que estarán especializados en diversas cosas, pero a los cuales se puede recurrir en los medios, en la política, en diversos lados, ¿no? Pero digamos que hacer fuerza, ¿no? Hacer lobby, lamentablemente hay que hacer, pero jugar con esa fuerza que tenemos como colectivo para hacer valer nuestra voz, en definitiva, en pro de la población y de la salud mental, ¿no? Y que no quede, bueno, porque uno dijo, otro se le ocurrió y largó una idea que capaz que es buenísima, o no, o es un bolazo, o capaz que no tiene sustento, ¿no? Quería comentar eso. Yo te escuchaba, Alicia, y pensaba, no dejar a la deriva del podcast o de los youtubers, ¿no? Un poco es poder, por eso pensar la psicoterapia, el psicoanálisis, desde los centros educativos, bueno, poner la pausa, poder reflexionar, en que puedan encontrar un espacio donde sentirse contenidos y buscar y lograr, bueno, ya sea una identidad, ¿no? Como los adolescentes, pero con sustancia y continencia. Sí, también pensaba qué importante esto que hablamos de los espacios comunitarios o los espacios grupales, ¿no? De diferentes ámbitos que también hacen a la salud, los espacios deportivos, deportivos que tengan un enfoque no de competencia y de exitismo, bueno, sino que también que sean espacios bueno, de cooperación, de acompañamiento, intercambio, de claro. mutualidad. Creo que desde distintos ámbitos, en lo intersectorial, tenemos que estar como más participando, ¿no? Como dando nuestro enfoque para que, bueno, no solo los psicólogos o psiquiatras hacen a la salud mental, todos, de diferentes, en lo intersectorial, ¿no? Entre lo interdisciplinario, los maestros, que fundamentales son las escuelas, los jardines, como cuando son promotores de salud, ¿no? Integral y mental, o cuando no, como los profesores pueden ser tan fundantes a la hora de dar un modelo significativo o un amor hacia una determinada vocación, ¿no? Cómo tenemos que estar como más trabajando en conjunto, ¿no? E integrándonos en esto de bueno, aportar a la salud social, ¿no? A la salud de las personas y en los diferentes ámbitos.
Pero me Bueno, parece importante, sí, pensar también esa dimensión y cómo participar. Y cómo también utilizar a FUPSI desde esta integración, ¿no? Desde esta posibilidad de, bueno, de ser parte de un colectivo que pueda aportar opinión, participación, no sé. Ahora cuando se armaban, desde el Ministerio de Salud Pública se estaban armando estas guías de, bueno, en relación a la depresión, en la atención primaria, o en relación a los intentos de autoeliminación, y nos pedían, bueno, nos pedían opinión, que la fuimos trasladando a las distintas instituciones para que pudieran hacer aportes. Bueno, seguir, me parece, en esa línea, participando. También hay bueno, una comisión de contralor de la salud mental, que está como atenta a cómo las políticas de salud mental se están implementando, si realmente la ley, que bueno, que es una ley interesante, muy, muy completa, que si se está poniendo en práctica, si no, bueno, poder estar atentos desde las instituciones académicas, científicas, a estas cosas nos parece como muy crucial. A mí me parece que también la adolescencia ya de la época de Aristóteles, ¿verdad? Digamos, fue vista como la extraña, ¿no? La que realmente no tenía un lugar, o bueno, se le proyectaban una cantidad de cosas negativas, y es como parece que fuera difícil seguir sacarla de ese lugar, ¿verdad? Porque solamente aparece en las noticias o figura en los contextos comunitarios cuando genera ruido, malestar, problemas, ¿no? Eh, Como, bueno, como tengo la esperanza de que pueda ser escuchada, que tengan espacios para plantear cosas, porque me parece que es, digamos, apuntar más a lo preventivo, a que existan, a que tengan un lugar compartible, ¿no? Expresiones, que haya lugares para que puedan ser expresados, o sea, las experiencias cuando son así, esto que hablaban de la creatividad, realmente es muy importante. Cuando ellos son escuchados, tienen un espacio para expresarse, para interactuar, yo creo que son lugares transformadores, son lugares incluso que favorecen la exogamia, favorecen que ellos puedan proyectarse, ir encontrando la posibilidad de poner un pie afuera, un pie en el contexto, ir sintiendo, digamos, el proceso de transformarse en adulto, ¿no? No sé, es como un deseo, una expresión de deseo, ¿no? Muchas expresiones de deseo en estas últimas intervenciones. ujú. Y bueno, creo que ya estamos en hora de ir cerrando. Gracias por estos últimos aportes y bueno, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Virginia, sí, sí, efectivamente ya estamos en hora de ir cerrando, pero 2 segunditos para leer algunos comentarios que les dejaron en el chat a Ok. ustedes, Virginia y Laura, que son, bueno, bien, bien valiosos para recibirlos también. Marta agradece a las presentadoras por esta rica presentación y transmitida en forma armoniosa. Julieta, muy clara e interesante la exposición, gracias por compartir sus experiencias. Marco, excelente trabajo, muy rico el espacio de discusión. Marcela, excelente exposición. Y les agradece mucho a todas. Y bueno, Lorena también agradece. Así que también desde FUPSI, agradecerle muchísimo a Virginia y Laura, a ustedes y a todos los comentarios e intercambios que se han dado ahora en esta última parte. Y bueno, desearles Y muy buenas noches a todos. muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por participar y por el intercambio. Un aplauso, propone Adriana por ahí. Nos reencontraremos en otros momentos y en otras oportunidades seguramente. Seguramente. Perfecto. Sí, Bueno, Gracias. con mucho gusto. Buenas noches. buenas Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Chao. Saludos. Ujú. Chao, chicas. chao.